Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Bet Free en Quiero estar a tu lado basados en el libro. He comido con King en la misma mesa muchas veces y a él siempre le gusta bromear conmigo y hablarme durante las comidas, pero la cena de hoy simplemente estuvo llena de silencio. La otra parte no parecía tener la voluntad de contarme lo que pasó. King no parecía estar de buen humor. ¿Con quién estaba hablando? Si vuelves a mirarme a la cara, se te cobrará una tarifa de visualización. La voz baja sonó. La otra parte levantó la vista de la comida frente a él y sus ojos se encontraron con los míos. Me congelé y me sentí un poco avergonzado por haber sido atrapado en el acto. King, ¿pasa algo? Wea, ¿acabas de hablar por teléfono con tu ex cónyuge? Las palabras literalmente salieron de mi boca. Estaba tan asustado que apreté los dientes y me tapé la boca. Nunca diría algo así en circunstancias normales, pero cuando me enfrenté a King, mi sistema de autocontrol pareció fallar en un instante. King, ex compañero de cama, ¿por qué crees eso? Cada vez que esas personas llaman, te gusta pararte en otro lugar y hablar por teléfono, ¿no es así? Pregunté de vuelta. Recuerdo una vez que dijo que iba a fumar, pero al parecer lo llamó una chica. No me gusta que la gente mienta, y no entiendo por qué me miente, solo dilo claro. ¿Por qué tiene derecho a tener algún contacto con algunas otras personas? Solo soy su compañero de cama y no estoy calificado para interferir en los asuntos privados de los demás. King, bueno, acaba de llamar. Lo admití con desdén y me tomó un momento para sorprenderme. Luego sigo comiendo como si nada hubiera pasado. Pensándolo un poco más profundo, es normal que coquetee con varias personas al mismo tiempo. Es solo que mi corazón no parece estar de acuerdo con esta idea. Wea, ¿qué pasa? Llamo para preguntar si ustedes dos podrán volver a estar juntos. Como espagueti, como si no me importara. Aunque lo supe, mi corazón todavía temblaba. No es de extrañar porque alguien se acercó a él y le rogó que volvieran en una relación de amigos con beneficios con él. Después de todo, realmente trata bien a las personas y es muy cariñoso. King, tal vez, pero se lo he dejado claro a todos los que llamaron y no planeo volver. ¿Por qué? Porque si vuelvo, nuestra relación terminará. El hombre de rostro sombrío terminó de hablar con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Miré hacia abajo y miré el plato. No quería que nadie más viera mi actual expresión complicada. Estoy empezando a sentir un poco de picazón. Solo dije, si estaba con otra persona, de acuerdo con el acuerdo anterior, nuestra relación de amigos con beneficios debería terminar, pero su tono ahora era como de una pareja a punto de disolverse. No quiero terminar contigo. Eres el más cómodo en la cama. Inmediatamente se convirtió en una leve sonrisa. Mi rostro se condensó e inmediatamente levanté mi vaso de agua para beber un poco de agua. Cuando se trata de coquetear con la gente, tengo que admitir que este chico es demasiado bueno. En realidad, fue mi madre quien llamó hace un momento. Dijo King de repente cuando estaba a punto de poner el último bocado de espagueti en mi boca. ¿Quiere que vayas a casa? King. No, me pidió que fuera a una cita a ciegas. En este momento el tiempo pareció detenerse y los alrededores quedaron en silencio en un instante, como si yo fuera el único que quedaba en el restaurante. Él solo dijo, ¿citas ciegas? En realidad, miré a King a los ojos. Su expresión en blanco y su tono sin rastro de alegría me dijo que lo que acababa de decir era verdad.